Menuda 72 horas ha pasado Putin, ha ido de disgusto en disgusto. Por un lado, el régimen de Al-Assad ha colapsado en Siria y ya es historia. Años de intervención rusa tirados a la papelera. Pronto hablaremos de ello aquí en VisualPolitik largo y tendido. Pero es que, amigos, por otro lado, la jugada que se traía el Kremlin en Rumanía, esa especie de OPA hostil que lanzaron contra este país, se topó de frente contra la máxima autoridad constitucional. El pasado viernes 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Rumanía tomó una decisión sin precedentes, ni más ni menos que suspender las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Pues por el motivo que os estoy comentando. Hablamos de la interferencia directa de Rusia porque, según los servicios de inteligencia rumanos, el Kremlin orquestó una enorme campaña de comunicación que llevó a que un títere de Moscú ganara en primera vuelta. Un peón de Rusia al que, por supuesto, también le pagaron la campaña. Amigos, amigas, es el último caso de guerra híbrida e injerencia electoral, pero ¿qué demonios ha pasado en Rumanía y cómo es posible que Putin esté intentando zamparse a este país? Ojo con todo lo que os vamos a contar a continuación. En ciertas partes de Europa, en los últimos tiempos, la actualidad política parece cubierta por una especie de capa cinematográfica que nos traslada directamente a los momentos más tensos de la Guerra Fría. Y luego ahí tenemos a Vladimir Putin en su particular papel de General Orlov 2.0, amenazando con usar de nuevo armas nucleares. Así que, por supuesto, hay países que ya se están poniendo las pilas a toda velocidad para reconstruir sus capacidades militares. El caso más claro es sin duda el de Polonia. Sin embargo, amigos, seguramente muchos lo recordáis, hace tan solo unas pocas semanas, aquí en VisualPolitik, os hablábamos de otro país que también se está poniendo en forma, en este caso con la ayuda directa de la OTAN. Estoy, por supuesto, hablando de Rumanía. Amigos, hay planes para convertir a este país en el centro neurálgico de la defensa aérea en Europa, lo que, por supuesto, le ha dado un protagonismo como hacía mucho tiempo no tenía. Los planes apuntan a que Rumanía se convertirá ni más ni menos que en la puerta blindada a los cielos del viejo continente, para que así ni a Putin ni a ningún otro sátrapa de Moscú se le ocurra siquiera soñar con darse un paseo. Sin embargo, ¿sabéis qué? El pasado 24 de noviembre sucedió algo completamente inesperado, algo que podría acabar de raíz con todos estos planes. Fijaos. Conmoción por la victoria de un independiente prorruso en la primera vuelta de las elecciones rumanas. Efectivamente, con otro prorruso hemos topado. Călin Georgescu es el tipo escogido por Putin para intentar hacerse con el poder en Rumanía. Nadie esperaba que este antiguo relator especial en la ONU fuera a ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Al fin y al cabo se presentó como independiente sin ninguna plataforma política. Todas las encuestas le daban como mucho un 10% de intención de voto. Y sin embargo acabó primero con casi el 23%. Fue una locura, eso sí, una locura patrocinada en este caso por el mismísimo Kremlin. Y es que, veréis, Georgescu ha desarrollado su campaña básicamente a través de las redes sociales, especialmente la controvertida TikTok, una plataforma donde ha conseguido hacerse particularmente viral en el país en muy poco tiempo, quizás en demasiado poco tiempo. Los servicios de inteligencia de Rumanía han desclasificado documentos que muestran que el Kremlin ha financiado la campaña de Georgescu. Y no solo eso, sino que todo apunta a que los servicios de inteligencia rusos también desarrollaron una intensa campaña para promover tanto a este candidato como mensajes contra Occidente. Lo han hecho por diversos medios, pero sobre todo a través de redes sociales. Por ejemplo, hicieron que redes como TikTok estuvieran absolutamente inundadas de mensajes de este candidato prorruso. Hablamos de una red de 25.000 cuentas de TikTok y grupos de Telegram coordinados desde el año 2022 para amplificar la presencia de Georgescu, de pagos a influencer y también del uso de técnicas avanzadas para evadir la detección de bots. Y no solo eso, según los propios servicios de inteligencia rumanos, también se registraron 85.000 ciberataques contra Rumanía con la intención de promover narrativas antioccidentales. Con todo, la mayor parte de las operaciones se realizaron en TikTok, algo que ha vuelto a poner esta red social en el punto de mira de la Unión Europea. Rumanía pide a la Unión Europea que investigue la gestión electoral de TikTok tras la sorprendente victoria de un ultranacionalista. ¿Por qué haría Rusia algo así? Pues a ver, llamadme loco, pero si un país tiene casi 500 kilómetros de frontera con Ucrania, está ayudando al país con el que estoy en guerra y además la OTAN quiere convertirlo en un fortín, pues si yo fuese Vladimir Putin lo tendría muy claro. Rumanía desde luego estaría entre los primeros puestos en mi lista de deseos. Y amigos, exactamente por eso todo apunta a que el Kremlin efectivamente está promocionando a Georgescu, un candidato que desde luego no está libre de polémicas. En 2022, por ejemplo, fue investigado por la Fiscalía rumana, ni más ni menos que por elogiar a Ion Antonescu, el primer ministro de Rumanía durante la Segunda Guerra Mundial, el mismo tipo que facilitó el holocausto en el país. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Quién os lo iba a decir, verdad? Putin codeándose
con un neonazi mientras intenta desnazificar Ucrania. Ya sabéis, es otro ejemplo de la legendaria coherencia de Moscú. No obstante, eso no es más que la punta del iceberg. Lo que de verdad preocupa de Georgescu es su admiración por Vladimir Putin y también su rechazo frontal a la OTAN. Porque, amigos, este satélite prorruso no duda en deshacerse en elogios hacia el dictador ruso. En 2022, en plena invasión a Ucrania, el tipo tuvo incluso los bemoles de decir que Putin era uno de los pocos líderes de verdad que quedaban en el mundo. Y mientras decía esto, no se cortaba un pelo en criticar también a la OTAN. Al fin y al cabo, según él, si Rumanía fuera alguna vez atacada, en realidad la organización no movería un solo dedo para ayudarles. Sin embargo, hay algo que llama la atención. ¿Cómo es posible que un candidato prorruso haya ganado unas elecciones en Rumanía? Al fin y al cabo, hablamos de un país donde el sentimiento hacia Moscú no es precisamente positivo. La simpatía de los rumanos por Rusia se reduce a la mitad en los últimos 10 años, mientras aumenta el apoyo a Ucrania y Moldavia. Y al final todo ha terminado con el Tribunal Constitucional suspendiendo el proceso electoral por esa supuesta injerencia de Moscú, lo cual, amigos, amigas, son palabras mayores. ¿Es de recibo que se anulen unas elecciones por considerar que los rumanos votaron influidos totalmente por la campaña de Moscú? ¿Se tomó esta decisión acaso para impedir que este candidato ganara en segunda vuelta? Son dos preguntas complicadas. La respuesta es en cualquier caso compleja, pero antes de ir con ellas tenemos que ver por qué demonios este candidato daba tanto miedo. ¿Qué peligro suponía realmente para Rumanía, para la OTAN y para Europa? Y también, ¿por qué demonios le votaron los rumanos? ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Pero bueno, Óscar, ¿qué haces colocándote en el vídeo y qué haces encima vestido de Papá Noel? Pues mira, que se acerca la Navidad y eso de regalar calzoncillos y perfumes, eso ya es de hace tiempo, se me ha quedado aburrido. Ahora lo que se lleva es regalar inversión. Pero ¿cómo vas a regalar inversión? ¿Qué eres, Santa Claus o Warren Buffett en un anuncio de Coca-Cola? Tú, mira, en vez de regalar un perfume a tu hermano, padre, madre, hijo, sobrino, amigo, lo que sea, le puedes regalar acciones de tu empresa o de su empresa favorita o también un ETF. Y con eso ya te digo que no tendrá ninguna excusa para no ahorrar e invertir. Ahora, ¿cómo demonios se puede regalar una acción o un ETF? Pues con Trade Republic, un colaborador ya habitual en la Visual Factory. Simplemente entras en su web o aplicación, adquieres desde 1 euro un paquete de acciones de tu empresa favorita o de un ETF y lo envías como regalo a tu ser querido a través de un correo electrónico o con un vale impreso. Y oye, que si no le gusta el regalo, pues siempre lo puede vender y obtener el dinero, pero eso no es todo. Al regalar inversión durante este diciembre, Trade Republic te incluirá en un sorteo de hasta 10.000 euros en acciones. Así que ya sabes, Enrique, ponte las pilas y a regalar inversión. Vale. Lo admito, me has convencido. Pero por cierto, no te olvides de decir que además con la tarjeta de Trade Republic puedes tener un 1% de retorno de dinero en todas tus compras hasta 15 euros mensuales. Es totalmente gratis y perfecta para las compras navideñas. Y lo que no gastes te sigue generando un 3,3% TAE hasta 50.000 euros que se te paga todos los meses. Así que ya sabes, tenlo en cuenta. Pero amigos, amigas, dicho esto, sigamos con lo que está pasando en Rumanía. Una amenaza a la alianza. Este pasado 8 de diciembre tenían que haberse celebrado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales rumanas. Sin embargo, 48 horas antes de celebrarse estos comicios ocurrió exactamente esto. El Constitucional de Rumanía anula la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras detectar interferencia rusa. Georgescu se iba a medir en un estrecho mano a mano con Elena Lasconi, una candidata del partido de centro-derecha Unión Salvemos Rumanía, un partido más moderado y sobre todo mucho más pro-Unión Europea y pro-OTAN que el vástago del Kremlin. Muchos analistas aseguran que Lasconi hubiera ganado, sin embargo, parece que el Tribunal Constitucional no quiso correr ningún riesgo porque, claro, visto lo visto en otras elecciones, a saber qué demonios hubiese terminado ocurriendo. Y es que la victoria de este outsider se consideraba todo un desastre para el país. La razón, muy simple. Rusia podría conseguir hacerse otra vez con el control absoluto del Mar Negro. ¿Y qué supondría esto? ¿Quién sufriría las mayores consecuencias? Pues, ¿quién si no? Ucrania. No sé cuántos de vosotros recordaréis esto, pero en 2022 los precios del pan, del aceite de girasol o de la pasta subieron en casi todo el mundo como la espuma. Aquí en Europa desde luego lo sentimos claramente en nuestros bolsillos. Y la razón de que eso ocurriera fue muy sencilla. La producción y la exportación de grano ucraniano se paralizó durante un largo tiempo. Y claro, como Ucrania es considerado como uno de los grandes graneros de todo el mundo, pues blanco y en botella. Sin embargo, pasados unos meses, afortunadamente los precios comenzaron a estabilizarse. Rusia y Ucrania
Ucrania alcanzaron un acuerdo el mismo verano de la invasión para poder seguir exportando grano al resto del mundo. Fue la conocida como Iniciativa de Cereales del Mar Negro. De esta forma, los barcos mercantes ucranianos pudieron volver a navegar más o menos tranquilos y los precios de diferentes granos, como el trigo, pues cayeron sustancialmente. El mundo, amigos, pudo volver a respirar. Sin embargo, esto podría volver a cambiar. Los precios podrían volver a dispararse una vez más. ¿Qué? ¿Por qué? Pues precisamente por la posible llegada de Georgescu al poder. Y vale, ya sé lo que muchos os estaréis preguntando, pero Enrique, ¿qué demonios tiene que ver que este tipo gane en Rumanía con que Ucrania tenga otra vez problemas para exportar su grano? Pues mucho más de lo que podríamos pensar a simple vista. Y es que, queridos amigos, aquella iniciativa entre Rusia y Ucrania no duró mucho. Pasado el año, desapareció por completo. Los barcos mercantes ucranianos volvieron a ser acosados no solo por los barcos de guerra rusos, sino también por sus drones y sus aviones militares. Y así fue hasta que un día llegó el salvavidas de Kiev. Rumanía saltó a la acción. Y no os imaginéis cosas raras. Bucarest no se enfrentó mano a mano con Moscú ni nada por el estilo. Pero lo que sí hizo fue ponerle las cosas muy fáciles a Kiev para que los ucranianos pudieran seguir exportando su grano por el Mar Negro. Y ojo, porque estas exportaciones son absolutamente cruciales. Son uno de los pocos sustentos económicos que le quedan a Ucrania. Y por eso el gobierno rumano protagonizó noticias como esta. Naviera ucraniana. El puerto rumano de Constanza aumentará su capacidad para el grano ucraniano. Efectivamente, Rumanía cedió parte de su principal puerto mercante en el Mar Negro, el puerto de Constanza, a Ucrania. De esta forma, la mercancía ucraniana puede alcanzar de manera mucho más segura el estrecho del Bósforo, que está controlado por Turquía y que es la única salida del Mar Negro. ¿Y por qué digo de manera mucho más segura? Pues veréis, principalmente porque todos los barcos ucranianos más pequeños pueden ahora alcanzar Constanza y llenar así los cargueros más grandes que están estacionados allí. Luego, estos enormes graneleros recorren básicamente las aguas territoriales rumanas y también, por supuesto, las búlgaras, otro miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN, hasta llegar al estrecho del Bósforo. Así que, de esta forma, el papel que ha jugado Rumanía ha sido básicamente el de ser todo un salvavidas comercial para la economía ucraniana. Gracias al gobierno de Bucarest, Kiev ha podido mantener su economía más o menos a flote y con ello una importantísima vía de ingresos. Una vía de ingresos que es absolutamente fundamental tanto para el esfuerzo de guerra como para muchísimas familias. Pero amigos, amigas, como os digo, ahora todo esto podría cambiar. Y es que, como muchos ya os podréis imaginar, se teme seriamente que este líder prorruso, si finalmente se hiciera con la presidencia de Rumanía, vetará estas concesiones a Ucrania. Por supuesto, el uso del puerto de Constanza y el paso por sus aguas territoriales no supone ningún inconveniente para el país, pero creo que todos sabemos perfectamente qué ocurre en estos casos. Cualquier clavo ardiente vale para justificar un montonazo de tonterías. Y en este caso, noticias como esta pues podrían darle el pretexto perfecto a Georgescu. Fijaos. La agricultura rumana se hunde ante las importaciones masivas de grano ucraniano. Es cierto, ese colapso existió durante unos meses, y no solo en Rumanía, también se produjo en la propia Polonia, por ejemplo, lo cual acabó haciendo que se bloquearan las importaciones de grano ucraniano. Sin embargo, esta noticia tiene ya casi 2 años. La realidad es que hoy la situación es mucho más estable y mucho menos dañina para los agricultores europeos, incluidos, por supuesto, los rumanos, pero da igual, es muy probable que Georgescu manipulara esta información para retirar las concesiones que hemos visto y perjudicar de esta forma a la economía ucraniana. Todo en beneficio de Moscú, por supuesto. Al fin y al cabo es lo que es, otro títere más del Kremlin. Pero, ¿qué sucedería si Ucrania no tuviera acceso a las aguas territoriales rumanas? Pues muy sencillo, muchos de sus barcos mercantes se verían otra vez amenazados por las máquinas de guerra de Rusia. Y esto, por desgracia, podría volver a disparar los precios del grano a nivel mundial. Es decir, podría volver a afectar a todos nuestros bolsillos. Pero amigos, amigas, es que eso ni siquiera es todo. ¿Sabéis lo que esto significaría también? Exacto, que Ucrania perdería una de las pocas fuentes de grandes ingresos que le quedan. Y ahora, pensadlo por un momento. Si Ucrania se queda sin las armas americanas, como promete Trump y como parece que ya han anunciado los republicanos, y también se queda sin capacidad económica, ¿en qué condiciones creéis que llegaría a la mesa de negociación que propone el presidente electo de los Estados Unidos? Pues ya os lo adelanto yo, en condiciones absolutamente paupérrimas. Ni siquiera podría amenazar con seguir la guerra por su cuenta, financiándola, en parte, con su comercio marítimo. Sin embargo, queridos amigos, amigas, aunque Ucrania se llevaría la peor parte de una victoria de Georgescu, no sería la única parte perjudicada. La realidad es que a grandes rasgos la OTAN perdería un gran activo defensivo. Ojo con esto.
Georgescu no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de la OTAN. La desprecia con todo su ser. Aunque, eso sí, tras ganar la primera vuelta, este outsider se dio cuenta de que gracias al apoyo de Moscú, sus opciones de repente eran reales y que si quería ser presidente tenía que relajar el tono un poquito, que es básicamente lo que ha estado haciendo en las últimas semanas. El candidato presidencial prorruso niega que quiera sacar a Rumanía de la OTAN. Ay, Georgescu, el problema es que llevas años dejando clara tu posición. Y bueno, es cierto, puede que no pudiera sacar a Rumanía de la OTAN, pero sí que podría intentar reducir su presencia en el país y boicotear sus planes en el Mar Negro. Y amigos, esto no es una exageración. El candidato prorruso ha sido especialmente ácido con unas instalaciones cruciales para la defensa de toda la OTAN. Estoy hablando del escudo antimisiles balístico de la Alianza Atlántica en Europa. Este escudo antimisiles, que se encuentra en Deveselu, a 180 kilómetros al sur de la capital rumana, costó en 2016 $800 millones, principalmente procedentes de Estados Unidos. Es un escudo que además cuenta con avanzados radares y misiles SM-3 capaces de derribar precisamente los misiles rusos. Pues bien, Georgescu ha sido claro, este escudo es toda una provocación a Moscú. ¿Qué es eso de impedirle el paso a los juguetitos rusos? Es que no puede ser. Sin embargo, siendo honestos, lo más probable es que tampoco se deshiciera de él. Aunque bueno, con Trump en la Casa Blanca queriendo reducir costes de bases en Europa, quién sabe, lo mismo incluso llegar a un acuerdo. Aunque, la verdad, no lo creo. Y desde luego, por el momento, nada indica que lo hiciera. Pero amigos, hay otras instalaciones cruciales que sí podrían caer bajo su mandato. Unas instalaciones de las que ya os hemos hablado en este canal. Estoy, por supuesto, hablando de la base MK. La base MK de Rumanía está pensada para ser la mayor base aérea de la OTAN en toda Europa, mucho más grande que la base Ramstein en Alemania. La idea del actual gobierno de Bucarest es que esta renovada base pueda albergar a 10.000 soldados de la OTAN y también numerosos cazas, tanto de Rumanía como de otros países de la alianza. La base se convertiría de esta forma en la joya de la corona aérea de la OTAN en el viejo continente. Sin embargo, esto podría cambiar con la llegada de Georgescu. Con su llegada, la mayor parte de los 2.600 millones de dólares que se pretenden invertir para la puesta a punto de la base podrían desaparecer. El candidato prorruso podría cortar la financiación de un día para otro. Y esto, queridos amigos, sí podría ser todo un regalito para Rusia. Pensadlo bien, la razón de ser de esta base es precisamente disputarle el control del Mar Negro a Moscú. Bueno, igual no disputarles el control, pero sí mantener a raya a las fuerzas rusas, es decir, de servir como un auténtico contrapeso. Pero claro, si la base no termina construyéndose, lo más probable es que Putin pueda volver a caminar sobre las aguas de este mar con total tranquilidad. Y ¿sabéis lo que esto puede significar? Pues básicamente que Rusia podría volver a utilizar este mar para sus operaciones de acoso y derribo. Y no solo eso, en el caso de que la guerra en Ucrania termine, los analistas alertan de otro peligro adicional. Moscú podría aprovechar esta ventaja para reconstruir su flota del Mar Negro. No olvidéis que Ucrania ha destruido un tercio de toda esta flota en la guerra, y sin una OTAN vigilante en Rumanía, la tarea de preparación y disuasión contra Rusia simplemente se complica. Es decir, que tendría sentido que Moscú volviera a montarse la flota del Mar Negro, algo que hoy por hoy pues ya parece fuera de cualquier estrategia razonable. Amigos, como podéis ver, una victoria de Georgescu podría resultar todo un dolor de cabeza tanto para Ucrania como para la propia OTAN. Y sin embargo, esto es lo que votaron el 23% de los rumanos, pero la cuestión es que la visión de Georgescu no parece cuadrar con el sentimiento general que tiene la población de este país en torno a la OTAN y en Ucrania. Entonces, ¿por qué demonios le votaron? ¿Cómo pudo ganar en primera vuelta? ¿Es que acaso es tan sencillo manipular a millones de votantes? Pues bien, prestad mucha pero que mucha atención. Hasta la coronilla. Amigos, los rumanos están hasta el moño. Para muchos el país se ha convertido en los últimos años en todo un circo. Y muchos analistas lo tienen muy claro. La victoria en primera vuelta de Georgescu no es porque los rumanos sean especialmente prorrusos. No, su victoria se ha debido a otra cosa totalmente diferente. Al hartazgo. Pero, ¿hartazgo de qué? Pues, cómo no, aquí hablamos de la situación económica general del país. Y es que, no sé cuántos de vosotros sabréis esto, pero Rumanía es el país más pobre de toda la Unión Europea. De hecho, se calcula que de los 19 millones de ciudadanos rumanos, el 32% todavía se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Es cierto, en los últimos años los salarios han estado creciendo y algunas familias pues han podido salir del atolladero. Sin ir más lejos, en 2023, por ejemplo, los ingresos mensuales por hogar crecieron algo más de un 12%. Suena bien, ¿verdad? Tiene trampa. Estoy hablando en términos nominales. La realidad, queridos amigos, es que la inflación se zampó buena parte de todas estas subidas.
De hecho, la inflación todavía sigue siendo la más alta de toda la eurozona con un 5,4%. Por eso no es de extrañar que más del 70% de los rumanos consideren este asunto como el más importante a día de hoy. Es más, ¿sabéis quién hizo campaña hablando precisamente de la inflación hasta aburrir? Exacto, el mismo Georgescu. Y ojo, en este caso no habría nada que reprocharle. El 90% de los rumanos aseguran que han tenido que reducir costes en su casa, ya sea reduciendo la compra de electrodomésticos, ropa, muebles o cosas por el estilo. Así que, por supuesto, tiene sentido que se hable mucho de este asunto y que, por supuesto, los rumanos voten alternativas, digamos, menos convencionales como un toque de atención a los grandes partidos. Pero amigos, si tan solo fuera por la economía. No, Georgescu también ganó la primera vuelta por otra razón: el cansancio de la gente con la clase política. ¿Pero por qué? Pues echad un vistazo por vosotros mismos. Alto cargo del Partido Liberal Rumano acusado de soborno. El primer ministro Marcel Ciolacu, implicado en el escándalo Nordis. Ya sea a la izquierda o a la derecha, los rumanos se encuentran constantemente con casos de corrupción. El último, el caso Nordis, un escándalo donde este conglomerado inmobiliario vendió los mismos pisos varias veces de forma fraudulenta. Un escándalo en el que ya el ex primer ministro socialista Ciolacu se ha visto envuelto. Amigos, los rumanos llevan teniendo que soportar estas corruptelas durante años. En 2016, por ejemplo, Vasili Blaga, el líder liberal de la oposición por aquel entonces, también dimitió por cargos de corrupción. En 2019, el presidente del Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea, también fue enviado a la cárcel por corrupción. Y estamos hablando tan solo de algunos ejemplos al más alto nivel, porque lo cierto es que la lista resulta casi interminable. Por eso no es de extrañar que los rumanos se hayan querido castigar a los partidos tradicionales votando por Georgescu. Pues amigos, ¿sabéis qué? Esto nos lleva a una idea absolutamente crucial. Quizás haya existido una injerencia rusa desmedida, pero el caso de Rumanía y el ascenso del prorruso Georgescu también nos enseñan una valiosa lección. La democracia y la política no tratan tan solo de votar cada ciertos años en unas elecciones. Si el sistema no responde como es debido y los problemas no se corrigen, pasa lo que pasa. Aparece el populismo en su peor versión y entonces un candidato como Georgescu, al que muchos consideran claramente un agente de un régimen autoritario y represivo como el ruso, son capaces de amenazar las nociones más básicas de libertad que hemos cultivado en Occidente. Al final, las elecciones se han suspendido, lo que también ha generado muchísimo debate y argumentos para todos los gustos. Por un lado, Rusia ha intentado pervertir las elecciones rumanas violando aparentemente las normas sobre financiación de los candidatos y distribuyendo todo tipo de mensajes engañosos, lo que por sí mismo, evidentemente parece ser un claro ejemplo de participación deshonesta y competencia desleal. Sin embargo, por otra parte, no se está acusando a Moscú de comprar votos o de manipular el recuento. Al final fueron los rumanos quienes votaron exactamente lo que quisieron. Sea como sea, la pregunta ahora es: ¿qué os parece esta suspensión electoral? ¿Os parece que hay argumentos de peso para hacerlo? ¿Cómo creéis que reaccionará ahora la sociedad rumana? Déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, échanos una mano dándole a like y suscríbete a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Son pequeños gestos que nos ayudan un montón y por supuesto echa un vistazo a la promoción de Trade para regalar inversión estas navidades. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.